acerca del tema de la devaluación y crisis económica de finales de sexenio de Salinas de Gortari, principios de sexenio de Ernesto Zedillo. La primera pregunta es: ¿cómo afectó la crisis su entorno? Pues básicamente la crisis se presenta con una caída drástica en el precio de la moneda. Hay una devaluación eh, prácticamente del 100%. Y eso quiere decir que el poder adquisitivo se esfuma, se hace añicos y la gente tiene que trabajar y subemplearse. Es decir, a pesar de tener una profesión, a pesar de tener una preparación, no hay espacios para poder ingresar a esos medios de trabajo, sino tiene que emplearse en otras áreas, ¿no? En mi caso, pues tuve que emplearme en una empresa productora de maquila, de artículos de bebé, que finalmente logra de alguna manera absorber a mucha gente pero con muchos bajos salarios, ¿no? Y en ese momento la crisis de la economía hace agua porque el gobierno le plantean que el error de diciembre, pero el error de diciembre es producto básicamente de un planteamiento económico equivocado del sistema, ¿no? Salinas dice que todo estaba bien y sin embargo la realidad solo estaba sujeto con alfileres la economía. En el momento en que no se pueden cubrir los compromisos con el exterior, que no se puede cubrir la deuda externa, pues la economía se cae drásticamente. Ok, ¿cuál fue la información que usted tuvo en ese momento? ¿Cuál fue la información que pues, la gente tenía acceso, ¿no? ¿Cuáles eran las explicaciones o las razones? Bueno, la explicación era que decían que el gobierno no había sabido manejar los indicadores económicos, que no había podido controlar la inflación. En realidad ya la inflación estaba contenida y lo que hizo fue nada más desbordarse. Además de que también hubo una crisis política cuando se da esto. El gobierno ahí se ve enfrentado por la muerte el Del cuñado de candidato. Salinas. Ah, ok. El cuñado de Salinas, que fue Maciel, ¿no? Maciel, él fue el que empezó con esos problemas, y cuando precisamente matan a Colosio, pues ya la crisis política también hace agua en términos de una viabilidad de la economía. Y eso se refleja porque los sectores, hay una fuga de capitales enorme, se van del país muchos inversionistas que precisamente ya no ven condiciones de estabilidad en México, y obviamente la crisis se agudiza también en ese sentido, deja de haber inversiones. Ok, ¿cuál fue la situación más significativa del periodo, lo que usted recuerde más, lo más? Bueno, pues que la gente tenía que andarse drogando. Cuando fue la peor de las cosas, fue que todo lo que habían logrado aparentemente con el salinismo se vino abajo. Las hipotecas de sus casas, de sus carros, perdieron sus casas, se quedaron sumamente endrogados, y los bancos, pues como buenos agiotistas, les impusieron los más altos intereses y no les perdonaron un centavo de la deuda. Eso fue lo más crítico de esa crisis que dio entre el salinismo y el cedillismo, aunado a esos factores internos de política, ¿no? Pero en realidad aquí lo que se ve es que el modelo era un modelo inviable, el modelo del endeudamiento que durante tantos años el neoliberalismo vino imponiendo. Ah, ok. Me hablaba también de que se vendieron muchas empresas estatales. Claro, desde el periodo de Salinas las empresas estatales fueron el blanco de la política. Se vendieron más de 1000 empresas nacionales, petróleo, la industria que transforma el petróleo, por ejemplo, todo lo que es la petroquímica se privatizó y Se acabó, se acabó. Bueno, le agradezco por la entrevista y muchas gracias y buenas noches.